y sabían que estos peritos no iban a estar mucho tiempo en la ciudad o no iban a poder estar investigando los casos por tiempo indefinido. Al contrario, el Estado mexicano pues solamente los contrató de cierta manera por un corto periodo de tiempo, en lo que podían sacar esos avances, en los que podían analizar esas carpetas de investigación y demás. Lo que sucede aquí es que las madres de las víctimas, los familiares de las víctimas, en conjunto con la ONG que representaba el caso o que representa el caso, piden a la Fiscalía de la Mujer que se cree una unidad de análisis y que pues ya sea de la Fiscalía de la Mujer, ¿no? Que no se mueva y que ahí se encuentre en colaboración con los ministerios públicos, con los peritos y con los policías de investigación. Esas son las exigencias. Al verlo totalmente viable, al ver lo que esto podía servir, pues Fiscalía de la Mujer acepta y es en conjunto con Guillermo Bedoya cuando empiezan a buscar perfiles para crear esta unidad. Básicamente esta unidad, Guillermo Bedoya como perito internacional asesora al maestro Jauregui, en ese entonces el fiscal especializado, y se apoyan de Alex Reyes y de Juan González, que ellos de cierta cuatro inician la unidad como tal. Posteriormente, tanto Alex Reyes como Juan González empiezan a invitar a otros individuos. Entre ellos, pues tuve la suerte de ser yo y una muy buena amiga, Liliana Guerrero. Entonces, la unidad empieza con 4 criminólogos, y esto lo destaco. Inicia en octubre del 2014 y el enfoque como tal del análisis criminal que estábamos realizando era un enfoque meramente criminológico y victimológico. Es decir, dejamos de cierta manera un poco lo jurídico a un lado y nos enfocamos en estos dos enfoques, que es lo interesante. Y vamos vamos a lo mismo. Los perfiles eran criminólogos, entonces daba una dinámica totalmente diferente a las investigaciones que ya se habían hecho por parte del Ministerio Público o por parte de los policías de investigación, porque ellos ya tenían bien definida su área de acciones, su área de investigación. Entonces llegan los criminólogos y le dan como que la vuelta, ¿no? Al menos lo ven con otra perspectiva esta investigación criminal. Y es como empezamos a abonar, por así decirlo, donde inicia la unidad y empezamos a trabajar nuevas carpetas de investigación y hacemos ahí con el paso del tiempo ya un muy buen equipo con la Fiscalía de la Mujer. Y digo con el paso del tiempo porque para empezar, en ese momento que iniciamos, tanto Liliana como su servidor todavía éramos estudiantes. Alex Reyes y Juan González apenas eran egresados de la universidad, entonces todavía nos veían como unos pues neófitos, ¿no? Totalmente neófitos que no tenían mucho que aportar. Les digo, sin embargo, con el paso del tiempo es cuando ya se hace esta cohesión, cuando se acomoda el engranaje entre los analistas y los ministerios públicos y empezamos a colaborar de una manera, ahora sí que muy dinámica y mejor. Y esa es la pequeña historia que les quería contar de cómo nace el analista en la Fiscalía de la Mujer. Y aquí, ¿qué hace un analista criminal? Un analista es una persona encargada del tratamiento de información y del estudio de comportamiento a partir de datos sobre delitos o sobre conductas criminales. Básicamente a partir de todos estos datos suministrados, es decir, que emite la policía, el Ministerio Público, alguna fuente abierta, cerrada o demás, es con los que nosotros empezamos a trabajar. ¿Sí? No nos vamos a encasquillar solamente en lo que hay en la carpeta de investigación, sino nos vamos mucho más allá, ¿no? Estamos checando IPHs, estamos checando fuentes abiertas, hemerotecas, noticias y demás, para obtener esa información que pueda servir, ahora sí, para el MP, para el policía, y desarrollar nuevas líneas de investigación o reforzar las ya existentes. Luego, creo esta diapositiva en donde de manera, ahora sí que muy resumida, nos da un perfil del analista criminal, en este caso el perfil que a partir de datos integrados desarrolla inferencias que permitan obtener hipótesis, pronósticos, estimaciones o conclusiones de un aspecto en específico.
su espacio o su área laboral se da no solamente en la impartición de justicia, sino también en estrategias de seguridad, en estadística criminal e incluso en creación de políticas públicas. Aquí está de más decirlo, pero el perfil del analista criminal debe ser adecuado a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Esto ubicados en el artículo 21 de la Constitución de este país, un amplio conocimiento en TICs, es decir, en equipos de cómputo, diferentes software de análisis y demás, una experiencia de cierta manera en la oralidad, en la presentación de ideas de manera oral, escrita. Más que nada porque es lo que les estaba platicando. Un analista no solamente hace el trabajo, lo envía y ahí como le entiendan, sino que en diversas ocasiones tienen que presentarlo hacia el decisor, es decir, hacia el Ministerio Público, hacia el Policía de Investigación o alguna otra instancia o persona que haya requerido los servicios del analista. Las fuentes de información del analista vienen siendo las fuentes abiertas, cerradas, internas y externas. Esto lo voy a explicar en la siguiente diapositiva para no quedarnos mucho aquí, igual como el ciclo de inteligencia, que es la creación de inteligencia. Y pues más que nada, la finalidad del analista es más que nada proveer información segura y útil para la toma de decisiones. Ahí en una de las palabras, en una de las preguntas de Paola Chávez, nos dice en sus palabras cómo define el ciclo de inteligencia. Bueno, pues más que nada es un poco muy abierta la pregunta y más va a ser mi respuesta, porque el ciclo de inteligencia más que nada es una metodología o pasos a seguir para tener una investigación criminal ordenada e inteligente. Prácticamente porque como lo estamos viendo aquí, primero nos dan pasos muy en específico, ¿no? Planeación y dirección. ¿Qué quiere decir esto? Primero, saber qué queremos localizar, saber para qué vamos a utilizar esa información que nos están pidiendo. ¿Sí? Y esto no es nada más del analista, sino que también el ciclo de inteligencia lo van a utilizar los policías y otros investigadores criminales o inmersos en la investigación criminal, porque es la manera en que siempre se nos ha dicho que tiene que ser, ¿no? Es el orden inteligente de seguir este proceso o esta investigación criminal. Una vez que tenemos esa planeación y dirección, es decir, yo, Rubén, voy a buscar a un sospechoso, tú, X persona, vas a buscar al otro y en sí, luego vamos a buscar la información. Esa es la planeación. Ya cuando se está ejecutando, vamos a hacer el siguiente paso, que es la recolección. Está recolectando todos los datos referentes a ese individuo como tal. El procesamiento es cuando vamos a ver la utilidad de esos datos, qué realmente nos sirve para el caso y qué no. El análisis de fuentes y producción, más que nada va a ser qué tanta validez tiene nuestra fuente. Y esto nos pasamos el otro paso, ¿no? Fuentes de información. Si es una información abierta, por ejemplo, la validez o la importancia de esos datos que obtuvimos van a tener tal vez un poco menos de relevancia que aquellos datos internos que encontramos en nuestras plataformas, ¿no? Un ejemplo, Plataforma México, o alguna plataforma o base de datos estatal donde el sujeto haya hecho algún trámite y a nosotros nos conste que esa información es totalmente, pues, cierta, ¿no? Que no hay equivocación alguna. Ahí es, en esta parte, el análisis de fuentes, donde se realiza eso. La difusión es cuando ya tenemos nuestro producto de inteligencia bien realizado y posteriormente, vaya la palabra, lo difundimos a la persona que nos haya solicitado esa diligencia, ¿sí? Que nos haya solicitado información de un sujeto en específico, que nos haya solicitado información de, a lo mejor, de una banda que está operando, robando vehículos o de cierta ramificación del crimen organizado interactuando en una zona de la ciudad. ¿Sí? Aquí el colega Eric Macías nos dice, el analista crea productos de inteligencia transformados en información operable totalmente. Y aquí yo agregaría un poquito más que nada, crea productos de inteligencia a partir de datos
para transformarla en información operable. Y pues me imagino estarás de acuerdo, esta información operable, ya cuando se toma la decisión o cuando ya se tienen las manos, es cuando se convierte en inteligencia como tal. Y hay otra pregunta por parte del colega Juan Manuel. ¿El criminólogo o bien el estudio criminológico analiza la conducta o comportamiento delictivo? Aquí lo que pregunta Juan Manuel, pues ahora sí que nos vamos a ir a la criminología general. Ahorita voy a dar respuesta a eso, Juan Manuel, ¿va? Para no perdernos. Pero sí hay respuesta. Esto da mención a las características o aptitudes, cualidades del analista criminal. Yo creo que está de más decirla, cualquier servidor público e incluso me atrevo a decir cualquier criminólogo debe tener todas estas cualidades. De cierta manera, si nos limitamos a los servidores públicos, si no cuenta con estos aspectos, pues ahora sí que hay que trabajarlo más. Hay que trabajar más como profesionista para desarrollar todas estas cualidades, porque no se puede ser un buen servidor público sin poder trabajar en equipo, sin tener de cierta manera una idea de conocimientos multidisciplinarios, sin saber trabajar bajo presión o sobre todo, por ejemplo, sin tener interés por la investigación criminal. Sí, luego aquí nos ubicamos en esta diapositiva por las fuentes abiertas. Las fuentes abiertas es de cierta manera una de nuestras bases de datos, o es una base de datos ahora sí que para todo el público. Y vamos a entender por fuente abierta, se entiende todo documento con cualquier tipo de contenido fijado en cualquier clase de soporte, ya sea un soporte físico, ya sea un soporte digital, y que cualquier persona pueda tener acceso a esa información, a esos datos. Es decir, y aquí el ejemplo, aquí la imagen nos los deja claro. Un celular, a lo mejor todo lo que podemos encontrar en redes sociales, todo lo que está abierto al público en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram o lo que sea. Todo lo que se transmite de manera pública en la televisión, en streaming y demás. O incluso lo que hay en la universidad. Al menos aquí localmente tienen hemeroteca. Y para dejar un poquito más claro, no creo que haya problema, pero igual, por hemeroteca vamos a entender todo aquel historial periodístico que está acumulado. Es decir, todo lo que lanzaron aquí el diario de Juárez es el periódico de cierta manera oficial. Entonces, todo lo que lanzó el diario de Juárez en el 2001, allá lo tienen en hemeroteca y se puede consultar. Todo eso es información o nace de fuentes abiertas. Y de ahí, pues, obtenemos un sinfín de información. Posteriormente vienen ya la creación de inteligencia a partir de estas fuentes abiertas. Técnicamente se le llama OSINT, ¿no? Que vendría siendo Open Sources Intelligence. La inteligencia de fuentes abiertas es una inteligencia que se produce partiendo de toda esta información pública, de toda esta información que todos pueden consultar, disponible y es obtenida, utilizada y difundida a tiempo a una audiencia adecuada con la finalidad de responder a una petición específica de inteligencia. Y aquí pongo un ejemplo de tal vez de los que nos tocó en la Fiscalía de la Mujer, que vendría siendo se pierde o se ausenta una menor de edad. Deja o se mantiene en Facebook actualizando dónde está, con quién está y demás. Entonces, aunque está ausente, sabemos que está en peligro, simplemente por ser menor y por no estar ubicable, por así decirlo, localizable. Entonces, los familiares, la mamá va a poner la denuncia, o más que nada el reporte de ausencia. Nosotros empezamos a monitorear sus redes sociales y empezamos a ver que publica pues un patrón, ¿no? Que etiqueta mucho a ciertas personas, que aparece, no sé, por ejemplo, hace check-in en restaurantes de cierta zona de la ciudad. Entonces ya con esta información abierta empezamos a ver, ahora sí que estoquear, ¿no? ¿Quiénes son estas personas con las que ella está etiquetando, con las que más interactúa y demás?
por donde hace check-in, por ejemplo, podemos ver o hacemos ya un, ¿cómo se puede decir? Una limitante y una predicción de dónde puede estar esta ausente, sobre todo con quienes interactúa. Posteriormente identificamos, o se individualiza a las amistades de esta menor, checamos en nuestras bases de datos, que ya vendrían siendo fuentes cerradas, y pues ya nos dan los nombres como tal, ubicamos los nombres, la individualización de los sujetos como los domicilios. Y posteriormente, en este caso en específico, pues descubrimos que la menor estaba con uno de sus amigos, ¿no? Pero esto nace, información que la mamá desconocía, la podemos encontrar en fuentes abiertas. Una vez que se le da esa utilidad, que se le da esa herramienta al Ministerio Público o al policía para que pueda realizar esa diligencia, se convierte en una inteligencia. ¿Sí? Y aquí nos dice, el Internet como fuente de información se ha convertido en un elemento imprescindible para la obtención de información y la posterior elaboración de inteligencia. Estarán quizá de acuerdo conmigo en que la mayoría o gran parte de nuestra información de quiénes somos la podemos descubrir por medio del celular, por medio de lo que publicamos, por medio de lo que compartimos, de a quiénes etiquetamos y demás. Y precisamente eso es algo que hace las unidades de análisis, o al menos lo que se hacía aquí en Ciudad Juárez, en la Fiscalía de la Mujer. Una de nuestras cartas fuertes eran las fuentes abiertas. Así localizamos a bastantes, así apoyamos a localizar a bastantes personas ausentes, menores, adultas y demás. Ya pasándonos a los delitos de feminicidio, también colaboró mucho este tipo de información. Las fuentes abiertas, por otro lado, son aquellas sobre las cuales se han establecido medidas de contrainteligencia para impedir el acceso o conocimiento de información clasificada. Ahí tenemos. Dice, y se puede aplicar este tipo de inteligencia en la Deep Web. Aquí se puede aplicar ese tipo de inteligencia de cierta manera, pero ya sería a otro nivel. Tal vez nosotros, por ser nivel local, es decir, Fiscalía del Estado, meramente Chihuahua, no nos involucrábamos mucho en estos aspectos, al menos no la unidad a la cual me correspondía. Sin embargo, hay otras unidades, por ejemplo, Policía Cibernética, donde su labor sí debería estar interactuando con la Deep Web o con niveles de la web similar. Pero sí, de chaleco, por así decirlo, se puede obtener información de la web, nombres, demás. Incluso había un caso, a lo mejor no es lo mismo, pero es muy similar, y lo pongo como ejemplo. Había un caso donde una madre de familia estaba abogando una y otra vez de que su hija aparecía en un video, no recuerdo el nombre, Snorf, algo así. Ahí se me pueden apoyar. Ahorita contesto la pregunta, Paula. De ella decía que lo había visto en un video de este tipo, ¿no? De pornografía sádica en Estados Unidos, aquí cruzando la frontera en El Paso, Texas, que ya le habían dicho que ahí aparecía en uno de los videocassettes, cuando todavía se utilizaba el VHS. Entonces dan el lugar del local y de cierta manera hacen la colaboración y pues el lugar es inexistente, ¿no? Pero sin embargo se queda como que esa secuela de estos lugares, ahora sí que secretos, donde se mueve este tipo de pornografía, así como en la Deep Web. Sin embargo, de esos lugares, de ambos lugares, se pueden sacar información, ya sea para descartar que existe ese lugar y eliminar esa línea de investigación, o bien para confirmar. Snob. Gracias, José. Pregunta Paula Chávez. Ok. ¿Estamos iguales? ¿No? Pues no. Ajá. Este tipo de información abierta, si la persona tiene privacidad su cuenta, ¿puede seguir obteniendo información? Ok, Paula. Esto es muy importante, obviamente por las reglas y los derechos humanos como servidores públicos, aunque tuviéramos las herramientas, no nos podemos meter al perfil
ahora sí que hackear la cuenta para obtener esta información. Entonces, podemos tener la información solamente que esté pública. A lo mejor si la tiene solo para amigos, habrá estrategias que se pueden realizar para estar minando esos datos, ¿no? Y obtener más información. Sin embargo, hay un tratado internacional de Estados Unidos con países latinoamericanos en donde por medio de un juez, por medio de solicitud del MP competente en México, se realiza una colaboración, se solicita una colaboración y de ser posible, es decir, si el caso lo amerita y si el juez en Estados Unidos lo aprueba, se le pide a la compañía, por ejemplo, Facebook en California, que te dé la información de esa cuenta. ¿Sí? O bueno, Facebook tiene ahorita a Facebook, tiene a WhatsApp, tiene a otras redes sociales, entonces podría ser toda esa información en un lote, ¿no? Y toda esa información ya no sería fuente abierta, sería fuerte, no solamente cerrada la fuente, y acá tengo el ejemplo, sino que también sería una fuente externa, ¿sí? Fuente de información abierta, cerrada, interna y externa. Externa vendría siendo de otra institución ajena, pero que están generando información de utilidad. En este caso podría ser Facebook, que si bien no es fuente abierta porque no está abierta al público, sin embargo, él la controla. La corporación o el corporativo controla esa información, tal vez en la nube, tal vez en sistemas físicos o demás, pero al fin y al cabo, por medio de un proceso legal largo, se puede tener información a esas cuentas. Pero ahorita les voy a pasar el nombre del tratado. Sí existe, no he conocido algún caso desde mi experiencia en donde se haya llevado a cabo. Sin embargo, existe ese protocolo o existe esa colaboración, ahora sí, de Estados Unidos con diversos países de Latinoamérica. Luego aquí estamos viendo el ciclo de inteligencia. Es un poquito de lo que ya platicamos. Pues meramente ilustrativo, les digo, este ciclo, por alguna razón, en mi formación universitaria no lo vimos. No sé si fue una deficiencia únicamente de mi universidad. Sin embargo, si son estudiantes, va a ser de mucha utilidad. Porque les digo, no solamente se lleva en las unidades de análisis, sobre todo, sino que también se lleva en unidades de policías de investigación e incluso de ministerios públicos para llevar este ritmo de investigación. Y ahora, esta diapositiva originalmente es por parte del INACIPE, si no me equivoco, ¿sí? Donde solamente plasman a las tres figuras o a la triada de la investigación, ¿no? Que vendría siendo Ministerio Público o Fiscal, Policía de Investigación o PDI y Perito. Sí, ya sabemos que el Ministerio Público, de cierta manera, es el coordinador de la orquesta, ¿no? Así nos lo hacen saber. Es la autoridad que se encarga de coordinar la investigación a partir de que tenga conocimiento de la comisión de un delito, a partir de que se abre algún expediente, carpeta de investigación. El policía es la autoridad que actúa bajo el mando del Ministerio Público para investigar los delitos y más que nada es, ahora sí que labores de campo, ¿no? Entrevistas, ubicar a una persona, ver si existe algún domicilio o demás. Los peritos, bien, ya lo sabemos, todos aquellos expertos que tienen expertos que analizan la evidencia y aportan su opinión profesional como técnicos especialistas, ¿sí? Expertos forenses, ya sea, por decirlo así, peritos de campo, peritos en balística, en dactiloscopía, etcétera, etcétera, un sinfín. Sin embargo, aquí me animo a agregar una cuarta figura, lo que viene siendo el analista, que es el encargado del tratamiento de datos obtenidos de las distintas fuentes de información para generar información útil mediante el ciclo de inteligencia. ¿Sí? De cierta manera, y en algunos, ahora sí que en algunos protocolos, en algunos escritos bibliográficos, bueno, en bibliografía, ya existe como tal lo que viene siendo ahora sí que estos 4 perfiles o la tetralogía de la investigación.
¿sí? Alguno de ellos por parte de la PGR, de la extinta PGR, ahora FGR, donde ya tenían protocolos y ya tenían en mente la acción o el accionar del analista en colaboración con estos otros 3 entes, ¿no? Aquí, de cierta manera, nos viene plasmando otra definición de lo que es el análisis criminal o de quién es el analista criminal, que viene siendo una profesión y un proceso en donde se utiliza un conjunto de técnicas cuantitativas, cualitativas, para analizar diversos tipos de datos. Esto para servir a las distintas instituciones de seguridad, procuración de justicia o policiales. Aquí también algunos autores, lo cual lo encuentro muy interesante y correcto, no solamente no separan como tal a la perfilación criminal y la convierten en otra área totalmente ajena, sino que la suman al análisis criminal. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver ejemplos, incluso la federación, el gobierno federal, ahora sí que le adjudica la perfilación criminal a el analista. ¿Sí? Como bien sabrán, todavía es difícil en algunos estados colocar al perfilador como una pericia o colocarlo dentro de servicios periciales. Sin embargo, insisto, la federación ya coloca los perfiles criminales dentro de labor del analista. Esta definición de lo que es el analista es de la 7ª Conferencia Internacional sobre Análisis Delictual, lo cual nos está diciendo que el analista es una persona encargada del tratamiento de datos para generar información útil sobre comportamientos, hace apreciaciones sobre la actividad criminal, la actividad policial, y la persecución penal. Lo que es interesante aquí en esta diapositiva es que no solamente nos vamos a enfocar como analistas en los delitos o en el criminal, sino que también de cierta manera, a partir de estos datos, a partir de saber dónde pasan la mayor cantidad de delitos, en qué zona de la ciudad, es que podemos proponer nuevos patrullajes a las instituciones policiales. Sí, a partir de estos datos, a partir de que ya sabemos que en tal colonia ocurren delitos a cierta hora del día, es que se puede proponer, si así lo desean, que el patrullaje se haga ahí, con tanta cantidad de patrullas, con tanta cantidad de policías y a cierta hora del día. Y esto más que nada se podía atribuir a una política pública o una política criminológica para, ahora sí que para no gastar tantos recursos, para no estar gastando tiempo, gasolina y demás. Ahora aquí también, y ya nos pasamos tal vez a otro tema, o empezamos a tocar otro tema. ¿De qué manera la criminología se relaciona o por qué se me está ocurriendo a mí que la criminología tiene que ver con el análisis criminal? Hace tiempo traté de desarrollar y más que nada plasmar una definición un poco diferente o más que nada a lo mejor similar, pero un poco abierta a la especialización de la criminología, la cual viene siendo criminología, es la ciencia causal, fáctica, que estudia la naturaleza de la conducta desviada antisocial, emergente del individuo o sociedad, extendiéndose a cómo es emanada, desarrollada, recibida, dirigida, controlada y prevenida. Es decir, un estudio íntegro del fenómeno criminal. Si se fijan, no se encasquilla la criminología solamente en una ciencia social, no se encasquilla solamente a la criminología en una ciencia biológica, sino que la deja más abierto porque la especialidad de la criminología así lo requiere. ¿Existen similitudes o diferencias entre el analista criminal y el perfilador criminal? Sí, existen bastantes. Sin embargo, te digo, el analista, por medio de los datos, puede hacer de cierta manera una perfilación criminal. O un perfilador puede sumarse a la unidad de análisis y ahora sí que hacer un trabajo más dinámico como tal. Las diferencias más significativas es de que el perfilador como tal
El perfilador criminal, como bien saben, se enfocan más en la evidencia psicológica que pudiese dejar en una escena del crimen o en un lugar de intervención. Cosas donde coinciden es de que así como el analista criminal, como el perfilador criminal, van a ver esos patrones que hay en los diversos casos, por ejemplo, van a ver esas similitudes, van a también a desarrollar tablas victimológicas, donde decir las víctimas en esta área o las víctimas en Ciudad Juárez de tal año a tal año han sido de una edad de 13 a 17 años, han sido con una tez morena, han sido personas que estaban laborando en la maquiladora y salieron de noche. Entonces, son datos que el analista toma. Sin embargo, también el perfilador, porque le sirve para realizar este perfil criminal de cuál podría ser el posible agresor. Nada más que, de cierta manera, nosotros, los analistas, nos vamos a estar basando en esos datos que de cierta manera pueden ser ahora sí que demostrados, ¿no? Más que nada con información sustentable. Y el perfilador criminal, pues más que nada sería basándose un poco más en la criminología, o más que nada en la psicología criminal. Y en estos indicios psicológicos, por así decirlo, que deja el criminal en la escena del crimen. De cierta manera, esas vendrían siendo algunas similitudes y diferencias. Ahora, aquí vuelvo con la criminología. Les digo, esta es la idea de la criminología general. Sin embargo, la criminología general se divide o se ramifica en diferentes especialidades o especializaciones de la criminología. Y una de ellas, que lo que a esta presentación compete, es la criminología forense. La criminología forense es el estudio científico del delito, los delincuentes y las víctimas para su aplicación en los ámbitos de la investigación criminal y, palabra clave, de la aplicación de justicia. Esto en palabras de Turvey y Patrick en el libro de Forensic Criminology. Insisto, esto no lo estoy inventando yo, es como lo clasifican otras personas y de cierta manera yo me siento, ¿cómo se puede decir? Las ideas corresponden, ¿no? Así como lo he visto en esta bibliografía en específico de Turvey y de Patrick, corresponde con lo que pasa en campo. Entonces, por eso me gusta esa definición, por eso me gusta y por eso estoy de acuerdo en que una de las especializaciones de la criminología es la criminología forense. Y desde mi punto de vista, un criminólogo forense es aquel criminólogo especializado en ofrecer algún producto que tenga importancia dentro de algún proceso jurídico, ya sea penal, civil, mercantil o de cualquier otra rama del derecho, o en su investigación. Ese criminólogo que ejerce dentro de esta área puede ser denominado o se puede denominar criminólogo forense. Yo creo que no se puede aceptar como tal, que simplemente yo sin haber colaborado en una área de investigación o en un proceso jurídico dando informes o peritajes o demás, no podría considerarme un criminólogo forense. Sin embargo, si estoy activo en esta dinámica, se podría. Y de aquí, estos mismos, fíjense, tanto Turvey como Patrick en este mismo libro, todavía no contentos con especializar a la criminología, crean una subespecialidad, que vendría siendo en este caso, o la definen más que bien, porque ellos no la crean, la definen como una subespecialidad, lo que vendría siendo el análisis criminal. Y pues ahora sí, como ya lo venimos platicando, el análisis criminal son prácticas y metodologías enfocadas al análisis y estudio de los hechos o situaciones de índole criminal o de riesgo. La International Association of Crime Analysts reconoce 4 clasificaciones, que viene siendo el análisis criminal táctico, el análisis criminal estratégico, el de inteligencia criminal y el administrativo. Aquí cabe destacar que estas 4 divisiones no son nuevas. Ya existen, ya han existido y ya se han llevado a cabo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y por poner un ejemplo, desde
desde el 2001 es cuando empieza el boom del análisis criminal. Entonces, del 2001 para acá, pues ya se imaginarán los avances que han habido en el área. El análisis de inteligencia criminal, en este caso por parte de YACA, es donde se realiza mucho lo que viene siendo perfilación criminal y demás. También en el análisis criminal táctico. Sin embargo, y para tener un contexto de México, no voy a indagar tanto en estas clasificaciones. Es por eso que les dejo estas, ¿no? En México están distribuidos en tres clasificaciones el análisis criminal, que vendría siendo el estratégico, el táctico y el operativo. ¿Sí? Aquí el estratégico es información que sirve para la prevención y disuasión de riesgos y amenazas, así como para la planeación y diseño de estrategias, ejemplo de productos de inteligencia, patrones delictivos estatales, regionales, modus operandi de crimen organizado y demás, mapas de calor, fichas de incidencia. El análisis estratégico es aquel diseñado o realizado a largo plazo. Sí, yo creo que donde lo veamos es lo primero que nos van a decir. El análisis estratégico va a ser a largo plazo. Lo que comenta aquí Carlos Omar Sosa, leyéndolo a un inicio, al parecer es muy interesante y lo voy a leer. Dice, en el sexenio anterior se tenía una iniciativa para certificar a los analistas a través de habilidades específicas, estadística delictiva, cartografía, inteligencia, métodos de investigación. Y con la reconfiguración de los sistemas de inteligencia en el país, sin embargo, en el proyecto de la Guardia Nacional, se ha centrado en militarizar las actividades. Por ejemplo, el reglamento de la Guardia Nacional, en el artículo 33, señala detectar los factores que incidan en las amenazas o los riesgos que atentan contra la preservación de las libertades de la población, el orden y la paz pública y proponer medidas para su prevención, disuasión, contención y desactivación. Y desarrollar acciones sistematizadas para la planeación y recopilación, análisis y aprovechamiento de la información para la prevención y combate a los delitos bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo. Sí, vamos a ver que obviamente las actividades o las políticas públicas en materia de seguridad y prevención del crimen o del delito en México en este sexenio pues han dado un giro, ¿no? Sobre todo, y sin tratar de meternos mucho en lo político, que el presidente actual quiere utilizar a la Guardia Nacional o a los militares ahora sí como su primera carta, ¿no? Lo hemos visto que está tratando de ponerlos en los puertos y en las entradas fronterizas, pero pues ya eso habrá que ver qué pasa. Sin embargo, en las actualizaciones estatales todavía siguen teniendo pues al analista. Ahorita lo vamos a ver. Inicia de cierta manera, siempre existió la inteligencia, siempre existió el análisis criminal, pero se refuerza, por ejemplo, con Calderón, y todavía también Enrique Peña Nieto le dan un empuje a la figura del analista. Entonces vamos a ver qué ocurre con esta dinámica ahora con Andrés Manuel López Obrador, pero se le tiene que venir capacitando y se tiene que venir fortaleciendo la figura del analista, ya sea en un aspecto local, municipal o bien federal, que pues competiría a la Guardia Nacional. Digo, al fin y al cabo ellos serían a lo mejor quien tendrían mejores recursos o más recursos y también pues mayor acceso a los datos de la nación, ¿no? Lo que vendría siendo en Plataforma México, no tener ninguna restricción y tener acceso pues absolutamente a todo y quitar acceso a los estados o municipios. Son cosas que pudiesen pasar, que imagino pudiesen pasar. Ahora sí pues todo depende de tanto el presidente como los legisladores que tanto pues lo ven recomendable o no. Volviendo a la diapositiva, pues básicamente este es el estratégico. Son más que nada planes a largo plazo. El análisis táctico es más que nada información que permite poner en marcha las medidas de contención y neutralización de los riesgos y amenazas. Ejemplo de los productos de inteligencia táctico. Redes de vínculos, modus operandi de objetos específicos, perfiles criminales de objetivos en específico. ¿Sí? Las redes criminales, espero y estén relacionadas con ellas. Si no, pues vendría siendo la imagen ahí donde está la muchacha. Algo así son las redes criminales o las redes de vínculos, las redes de asociación y demás. Es algo muy similar, obviamente,
en manera práctica, dejando a un lado a lo mejor lo peliculesco, lo que vemos en series, es que se realizan en software especializados, con los que, o el predilecto de los analistas vendría siendo I2, así se llama el programa, I2, que pues básicamente se sube la información y más o menos te acomoda esta red de vínculos. Es lo que les gusta mucho a los ministerios públicos, a los policías y demás. El análisis operativo, información puntual directamente vinculada a la ejecución de las acciones, de contención y neutralización de riesgos, datos de domicilios, ubicación u otros. Existen, les digo, en México estos 3 tipos de análisis. Sin embargo, yo que soy analista táctico, no me limito solamente a hacer estas 3 actividades, sino que dependiendo del requerimiento del Ministerio Público, de los policías o de una orden de un superior, como vendría siendo mi coordinador, vendría siendo incluso el gobernador a través del director del departamento, a través del coordinador, realizar análisis estratégico u operativo, ¿no? De cierta manera podemos realizar estos diversos tipos de análisis sin restricción. Eric Macías, y 2 para las redes de vínculos con base a la depuración de las sábanas telefónicas. Esa también es otra. Las redes de vínculos no solamente nos van a hablar de sujetos o de nombres, sino que también lo que se utiliza mucho son las redes de vínculos telefónicos, o aquí bien lo dice Eric Macías, la depuración de sábanas telefónicas. Esto más que nada, y para explicar a lo mejor a los que no están relacionados con eso, toda la actividad que yo tengo en mi celular se sube, pues, obviamente a un registro de la compañía, en este caso, pues, Telcel. Este registro de todas las llamadas que realizo o de la actividad que tengo en Internet se registra en Telcel, la antena que tuvo esa conexión o que tuvo ese vínculo o se intercomunicó con mi celular. Y si fue una llamada, también se intercomunicó con la llamada y el celular del otro sujeto que está del otro lado. Es decir, un ejemplo ahora sí que práctico, un feminicidio en la zona centro de la ciudad, ocurre un feminicidio, sabemos la hora en que fue por parte del perito, en este caso el médico forense, sabemos más o menos la hora en que fue, sabemos por redes sociales que estuvo interactuando con unas personas porque estaba buscando empleo. Entonces vamos a ver por estas sábanas con quién estuvo comunicación ese preciso día en esa zona y a esas horas. Si tuvo comunicación con nuestro imputado y el imputado dice, no, es que yo sí hablé con ella, pero yo no estaba ahí. Vamos a ver nuestra sábana telefónica, vamos a ver en nuestra red de vínculos que tuvo comunicación con ella y aparte, realizando un mapeo criminológico o más bien un mapeo de esta sábana telefónica, vamos a ver que los dos estaban en la misma antena que da servicio a sus líneas telefónicas. Es decir, ya se está contradiciendo, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que nos lanza el informe de este análisis a lo que él dice en su comparecencia, que estaba del otro lado de la ciudad y que sí habló con ella, pero que no estaba cerca. Sin embargo, esta antena nos está diciendo que tanto la víctima como el imputado estaban en esa misma área. Las antenas no nos dicen dónde estábamos exactamente, pero sí nos dan un rango dependiendo de la zona que sea, de 1 kilómetro, de 5 kilómetros, de 10 kilómetros de distancia a la redonda. Sí, entonces ese vendría siendo un muy buen ejemplo de las redes telefónicas, las sábanas telefónicas y sobre todo de cómo se utiliza I2. Porque se imaginarán, toda la actividad que yo tengo en mi teléfono pues es inmensa. Y lo que nos sirve I2 es para tener un orden y para identificar, para mover esos datos por día o ahora sí por cantidad de llamadas o las llamadas que se realizaron en una hora en específico y visualizarlo mejor. Ahora, ¿de qué sirve el analista o cómo es que tiene interacción con los otros sujetos o los otros involucrados en una investigación criminal? Hay algo que se crea y
ya manejaba la PGR, por ejemplo, y pues actualmente lo maneja cualquier institución de justicia, que viene siendo la sala de mando ministerial. La sala de mando ministerial básicamente viene siendo aquellas reuniones entre los distintos actores de la investigación criminal para estar dialogando, para estar checando actualizaciones de la investigación. Por ejemplo, a mí, el policía me trae información actualizada, yo la empiezo a explotar. Me trae 5 apodos, yo de esos apodos, con una media afiliación, sin saber el nombre, los empiezo a checar en mis bases de datos y de esos apodos ya saco un nombre completo. Esos nombres completos le saco la dirección de dónde vive él, entonces se hace una sala de mando ministerial, yo le paso esa información, entonces él ya sabe dónde vive, ya va a entrevistarlos o yo va a traerlos para que el Ministerio Público lo comparezca, ¿no? Sería un ejemplo, pero básicamente así se les llama. Sala de mando ministerial es donde se comparten ideas entre peritos, analistas, policías de investigación y MP. Ahora es lo que estaba diciendo aquí. Una de los boom del analista criminal, sobre todo a nivel federal, fue gracias al expresidente Calderón. Esto pues obviamente en su sexenio, donde en su administración desarrolló mecanismos tecnológicos para que permitiera la renovación y la modernización de la investigación criminal. Sí, básicamente lo que crean es Plataforma México. Plataforma México viene siendo ahora sí que un sistema tecnológico totalmente avanzado. Se le invierte gran cantidad de dinero. El punto es de que sus servidores están capacitados para recibir y percibir y poder consultar toda la información a nivel nacional. Es decir, cualquier detención que te hagan, ya sea porque manejaste ebrio, porque tenías droga, porque tuviste un problema con tu esposa y llegó la policía, o cualquier escenificación que quieras imaginar, se hace un IPH, el primer respondiente hace un IPH, lo sube a Plataforma México y se puede consultar en cualquier momento. ¿Qué es esto de que si tienes, por muy bajo perfil que tengas, posiblemente en algún momento te hicieron un IPH donde tuviste que dar tu nombre completo, donde tuviste que dar tu domicilio, donde tuviste que dar quiénes eran tus papás o número de teléfono, entonces de cierta manera empiezas a ser ubicable. ¿Sí? Es lo que cometen ahora sí que varias personas que se dedican aquí, al menos localmente, a la venta de drogas. Tienen un perfil muy bajo, sin embargo, no falta una ocasión que caigan. ¿Sí? Que se les genera un IPH y por medio de ese IPH ya pueden ser, insisto, localizables. Si tienen alguna orden de aprehensión, nos lo lanza el sistema, lo ubicamos ahora sí que donde está y se le gira, ¿no? Como tal. Eso vendría siendo Plataforma México. Me imagino que aquí algunas personas ya están muy relacionadas con ello. Sin embargo, para dejarlo un poquito más claro, pues básicamente tanto en Plataforma México como en base de datos o plataformas estatales, se pueden consultar o se consultan 3 aspectos generales, que vendría siendo, vaya, las generales, ¿no? El nombre, cuál es la edad, dónde nació, si está casado, todos aquellos datos que a lo mejor podemos realizar al sacar la licencia de conducir. La licencia de conducir, estos datos pues se suben a los sistemas donde en su momento pueden ser consultables, ¿sí? O algún otro registro que esté permitido dentro del Estado y que ahora sí que la legislación nos dé acceso a ello. Otro de los aspectos que podemos consultar vendrían siendo los bienes. Es decir, por ejemplo, es muy común que en las cámaras solamente en un robo o en un homicidio o lo que ustedes quieran, solamente se van a ver las placas del vehículo. Entonces, por medio de este único dato que tenemos, podemos saber al menos de quién es ese vehículo, ¿sí? Para poder seguir con esta investigación criminal con las diligencias competentes. Si no tuviéramos Plataforma México, si no tuviéramos estas plataformas estatales, difícilmente pudiésemos consultarlo. Sin embargo, las tenemos, solo es cuestión de explotarlas. Otro aspecto sería el récord criminal. Queda claro, cualquier aspecto que realicemos, ya sea de municipal, estatal o federal, se va a quedar nuestro récord criminal
incluso también en Estados Unidos. Aquí por ser frontera, hay varias personas que ya tienen récord allá, que tienen sobre todo por delitos sexuales. Entonces, todo eso sirve para hacer una ficha informativa y que ahora sí que el Ministerio Público o el policía pueda actuar de manera adecuada. En Estados Unidos, estas consultas son básicamente por fuentes abiertas. Tienen ya plataformas en Internet donde te lanzan cuáles son todos los delitos que han realizado, ¿no? O al menos pequeñas descripciones de ellos. Y aquí en México, pues ahora sí que en estas fuentes cerradas o internas también, nos lanzan este tipo de información, tan solo con poner el nombre, tan solo con poner el apodo o la fecha de detención. Y nos lanza, ¡pum!, este récord criminal. Este es un ejemplo de cómo se quedaría una ficha informativa o una ficha de individualización. La tomo obviamente de bibliografía porque pues no es permitido ni es ético que utilice cómo se realiza en la institución a la que pertenezco, pero tiene el mismo orden básicamente, que es una foto del sujeto, que es los nombres, los alias, una media afiliación y pues ya demás información, ¿no? Tanto domicilios como teléfonos, como detenciones, carpetas de investigación que tengan abiertas o bien órdenes de aprehensión. ¿Qué otra función tiene la unidad de análisis? Es de que si cae una persona por X delito, está retenido en fiscalía sus 48 horas. El analista tiene el deber, por las diligencias realizadas por parte del Ministerio Público, de checar cuáles son sus antecedentes penales y también si tiene alguna orden de aprehensión vigente. Si tiene la orden de aprehensión vigente y nos lanza en el sistema, obviamente yo inmediatamente le llamo a mi coordinador y mi coordinador o encargado se va a dirigir directamente con el Ministerio Público y le va a decir que lo retenga o que se le realice otro tipo de proceso. ¿Por qué? Porque ya tiene una orden de aprehensión vigente y tal vez no solamente aquí en México, no solamente aquí en Chihuahua, sino que tal vez la tenía en Veracruz. Sin embargo, por esta comunidad de analistas o comunidad de servidores públicos y aparte porque me aparece en Plataforma México, ahora sí que se puede girar esa orden de aprehensión, aún así sea desde Veracruz hasta Chihuahua. Sí, por eso es muy importante el labor del analista y la consulta de estas bases de datos. Podemos tener aquí a lo mejor a un violador que tiene 5 órdenes de aprehensión en otros estados y aquí estaba como si nada, ¿no? Aquí se le detuvo por conducir en exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Y simplemente por la consulta, pues ya puede ahora sí que ser sentenciado o ser juzgado por 5 delitos que cometió en otros 5 lugares. Ese sería un ejemplo. Esto vendría siendo algo relacionado a los mapas criminales. Ya ahorita dimos el ejemplo de lo que se podría hacer ahora sí con las sábanas telefónicas. Ese sería un ejemplo. Otro sería pues la actividad criminal. En este caso, robos a locales, donde se hace un patrón y a partir de este patrón podemos decir más o menos cuál sería el área ahora sí que del delincuente en el que va a actuar la próxima ocasión. Y ya se pudieran hacer medidas de seguridad, ¿no? Desde avisar a los negocios similares que han sido asaltados dentro del área que va a volver a pasar o de que tengan mayores precauciones o simplemente de desplegar algún patrullaje a ciertas horas en esos lugares, ¿no? Precisamente porque de cierta manera podemos predecir el delito o los asaltos a través del patrón que están dejando los criminales, ¿no? Y no solamente delincuentes únicos, sino también del crimen organizado, cómo están actuando. Por medio de fuentes abiertas y demás, o de entrevistas que se realizan o de los IPHs que lanzan, podemos ver un poco cuál es la dinámica que está teniendo el crimen organizado en esos momentos. Si hay pleitos, podemos estar catalogando también cuáles son los tatuajes actuales o cuáles tatuajes corresponden, o si hay algún tatuaje nuevo, nos van a salir en estas detenciones nuevas y ya se puede clasificar a qué crimen organizado, a qué pandilla estaría perteneciendo. Y aquí como ejemplo dejo cómo está distribuido. Obviamente esto es información abierta,
cómo está distribuido el crimen organizado y las pandillas aquí en Ciudad Juárez. Básicamente se divide en dos, que viene siendo el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, ambos con sus grupos armados, o sus brazos armados más bien, y donde en el sur y donde en el sur más que nada se maneja lo que viene siendo el cristal y otras drogas que los vendrían teniendo el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, pues más que nada cocaína y demás. Líneas del tiempo también se realizan y se presentan, y esto pues básicamente para tener un proceso más claro de cuáles han sido las diligencias. Y aquí a lo mejor lo voy a asimilar mucho con un ausente, porque sabemos de cierta manera que se ausenta o ya no es localizada en un día y empiezan a llevar las comparecencias, ¿no? De todas las amistades, de todos los conocidos, de a lo mejor algún novio y demás. Entonces cada quien se ubica en espacio-tiempo, pero es muy difícil para el investigador o para la ONG imaginar cuándo sucede cada cosa. Ese sería un buen ejemplo de cuándo se realizan las líneas del tiempo. Es decir, desaparece tal día, pero 3 días atrás platica con este testigo. 4 días atrás platica con este testigo. De cierta manera y a grandes rasgos podría ser una autopsia psicológica, ¿no? Y digo de cierta manera porque ahora sí se ve todo el proceso desde cuando sucede el hecho, en este caso la ausencia, todo lo que pasó atrás. Cómo estuvo ella de ánimo, con quién platicó, dónde estuvo, cuáles fueron sus actividades en el celular y demás. Todo esto en una línea del tiempo para encontrar cierta lógica o también para saber si alguna de las personas que están compareciendo, que están siendo entrevistadas, pues se sale de la norma y dice algo totalmente contrario, ¿no? Digo, al fin y al cabo eso nos estaría llamando la atención. Es una herramienta que utilizamos. Esta es la red de vínculos telefónicas, lo que estaba mencionando el compañero, el colega de las sábanas telefónicas. Obviamente, si checamos la sábana telefónica de mi celular, vamos a ver todos los números con los que me he comunicado, la cantidad de veces que yo he llamado y la cantidad de veces que me han llamado a mí. A lo mejor, si lo vemos en mi celular, pues no tiene relevancia, ¿no? Van a encontrar ahí puro criminólogo y puro colega de fiscalía. Sin embargo, si le realizan una sábana telefónica a una persona que fue detenida con, no sé, 200 dosis de metanfetamina, ya toma relevancia. Ya toma relevancia. Si se lo localizamos a unos sicarios, obviamente toma relevancia esta sábana telefónica, porque nos van a lanzar números que a lo mejor no teníamos o que sí teníamos ya en alguna carpeta de investigación, pero que nunca pudimos encontrar el nombre. Sin embargo, ya se le va a poder comparecer o entrevistar al sujeto detenido de a quién le llamó, de cómo se llama, de cuáles son los apodos y demás. ¿Sí? Y recuerden, una sábana telefónica solamente puede ser pedida o autorizada más que nada por un juez. Un juez que le diga a la empresa, Telmex, Movistar o demás, que emita esta sábana telefónica a fiscalía, ¿no? Sin embargo, pues no somos nosotros los analistas, o al menos aquí en Chihuahua, quienes las estamos analizando, quienes creamos este tipo de redes o de diagramas, donde es mucho más fácil identificar con quiénes se comunicó, cuántas veces, e incluso en qué fechas y dónde estaban posicionados cada quien en tiempo real cuando realizaron esa llamada. Redes de asociación o redes de vínculos donde estamos plasmando todo lo que aparece en nuestras carpetas de investigación o en un caso en específico, donde también puede ser una red jerárquica, donde estaríamos diciendo quién es el líder de la organización, quiénes son las personas que están después como subjefes, por así decirlo, o jefes de áreas, como sicarios, como narcomenudistas más abajo y demás. Y así, por medio de comparecencias, de IPHs y de carpetas de investigación que están regadas, ahora sí que por toda la institución, vamos a poder ir recolectando más para alimentar esta red de vínculos. Ahí una pregunta muy interesante de Paula Chávez: ¿se establece un tiempo determinado para sacar la sábana o solo las recientes?
Se establece hasta donde lo último que supe, y debe ser así igual, es un año lo que las empresas telefónicas guardan el registro. Es decir, si el delito fue de hace un mes y ya se giró, ya el juez giró la petición, la empresa está obligada y te va a dar la sábana telefónica. No hay ningún problema, no hay ninguna limitante. Sin embargo, si nos llega un caso del 2005 y quieren pedir la red o la sábana telefónica de ese celular, pues no te la van a poder dar. O te la van a dar, pero de hoy a un año atrás. No te la van a poder dar de los registros del 2017, ni mucho menos del 2011 o del 2001. Y aquí entramos con una dificultad. Muchas veces el número que yo tenga ahora no va a ser el mismo que pueda tener en 5 años. ¿Y a qué me refiero con esto? Si por alguna razón yo doy de baja mi número celular, puede ser que a otra persona se lo den, porque ya se están ahora sí que reutilizando números de teléfono, números de celulares. Entonces es muy importante actuar de manera inmediata, ¿no? Pero de manera técnica es un año, es de hoy hacia atrás, un año lo que nos está permitiendo o el registro que nos dan de estas sábanas telefónicas. Luego entramos a lo que es Cellebrite. A lo que viene siendo Cellebrite, tal vez ya lo conocen, compañeros. Cellebrite viene siendo un software, ahora sí, y un dispositivo que es utilizado para el análisis de dispositivos de manera forense. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conecto ese aparatito que aparece en pantalla a mi celular, empieza a extraer toda la información, desde llamadas, mensajes, fotografías y demás, aún así esté bloqueado, o aún así ya lo haya estrellado contra el piso cuando me detuvieron, ¿no? Entonces, es de mucha utilidad. Hay analistas y hay áreas especializadas para realizar este tipo de actividades, porque pues obviamente se requiere la certificación adecuada para que en un proceso judicial y ante el juez, sobre todo, no lo puedan tirar, ¿no? Pero imagínense la ventaja de este aparato, simplemente, insisto, si se chequea mi celular, pues no hay mayor relevancia. Sin embargo, si se checa a un sicario, se ha llegado los ejemplos de que se han encontrado que el mismo tipo guarda a las personas a las que mata, ¿no? O les toma fotografías después de que las priva de la vida y pues todavía las guarda en el celular. Lo que al menos yo de manera personal intuyo es de que para ellos comprobar que mataron a la persona, pues le toman fotografía o lo graban en el hecho. Y pues por una u otra razón no lo borran, o en caso de que lo hayan borrado, en algunos equipos telefónicos, Cellebrite de todos modos te descifra esa información que borraste. En algunos casos, insisto. Entonces, es una maravilla. Cellebrite es un equipo israelí. Obviamente, como pueden imaginar, es muy caro. Y de manera privada, pues es muy difícil conseguirlo, ¿no? Pero pues los estados seguramente al menos tienen 2 que 3 o que 5 allí por estado. Y aquí nos dice esta diapositiva que Cellebrite es capaz de recuperar absolutamente todos los datos que pueda albergar un dispositivo móvil, tablet o GPS, incluso los eliminados. No importa si el dispositivo está encriptado, es decir, tiene contraseña, ya sea contraseña de números, de letras, alguna palabra clave o simplemente por un código de patrón. No importa que tenga esto, Cellebrite lo recupera, ¿sí? Cellebrite es capaz de sortear todos estos obstáculos. Aquí cabe destacar que esta descripción está en la página de Cellebrite. En la práctica, todavía vemos algunas limitantes, sobre todo con equipos de Apple, con iPhone, por ejemplo. Sin embargo, pues ahora sí que de cierta manera es de suerte o es por el talento del analista, del técnico que realice esta extracción, que obtiene los datos, ¿no? Y bueno, aquí es el otro impulso que les dije por parte de Peña Nieto en el 2016. Da un impulso al analista porque ya en el programa rector de profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es cuando empieza a plasmar al analista
cuáles vendrían siendo incluso las especializaciones del analista, el perfil y cómo estaría haciendo el programa para la capacitación. Y pues básicamente es este. Un analista para tener una formación inicial, así como el policía, así como el perito, así como el Ministerio Público, tiene que tener una academia que conste de 825 horas. En Chihuahua ya se realizó, tengo entendido que en Puebla también y en algunos otros estados. Están saliendo las primeras generaciones de analistas con academia. Después se les da una especialización al analista y una actualización con un curso de 50 horas para la actualización y con un curso de 90 horas para especializarse ya sea en productos de inteligencia o en análisis de información a través de redes. Sí, entonces, lo que trato de decir con esto es de que la figura del analista, al menos en los 2 secciones anteriores, se estuvo reforzando y se estaba vislumbrando para que fuera como el perito. Es decir, va a llegar algún momento en que se va a dar el boom del analista, como se dio en el perito con el nuevo sistema de justicia penal, entre comillas. Y todos querían ser peritos y habían puras capacitaciones de peritos y a los peritos se les empezó a pagar más por todo esto, ¿no? Así pienso que va a pasar con el analista como tal. Les digo, la figura no es nueva, sin embargo, ya se les está dando las bases jurídicas, la capacitación por parte del Estado y empieza ya a ser también protagonista, al igual que el perito, al igual que el MP o al igual que el policía. Se le está dando esa relevancia hasta el momento de estar equiparable a los demás. Y como último ejemplo, antes de darles unas vacantes o que han habido en estos últimos meses, me gustaría hablarles de un pequeño ejemplo donde colaboramos. Y más que nada, pues aquí les digo que Ciudad Juárez es una ciudad sumamente peligrosa en el 2018 y todavía en el 2019 fue catalogada como la segunda ciudad más peligrosa del mundo. Ahí nos encontramos con esa cantidad de tasa de homicidios. Hubo un caso muy interesante en donde una mujer de apodo la madrina o la patrona empieza a matar a un sinnúmero de personas de edad avanzada. Primero se relaciona con ellos, empieza a ser pareja sentimental, hace que ellos compren mucho dinero, que saquen a crédito cantidad inmensa de productos para la casa o de dinero y demás, y una vez que lo sacan, ella los mata. Ella los mata y obviamente se queda con todo, desaparece el cuerpo y se lleva todas las cosas en compañía, recuerdo que alguno de sus hijos y alguna pareja sentimental. Y empieza a realizar este mismo modus operandi en distintos casos. No recuerdo bien, creo que fueron 20 o más personas. Ella comete el error de privar de la vida a una mujer. Y digo comete el error porque fue cuando la descubre, es cuando la empiezan a identificar. Entonces se nos pide pues básicamente a los analistas, obviamente ya la tenían bien ubicada y demás, ya la tenían ahora sí que con las manos en la masa. Los analistas lo que realizamos pues básicamente es solamente ubicar los domicilios de las personas y dar ahora sí que recomendaciones de dónde realizar ciertos cateos. Y se realizan 10 cateos donde esta persona tenía interacción con sus parejas y se empiezan a descubrir cuerpos, ¿no? Entonces, pues ahora sí es uno de los ejemplos claros de cuando nosotros, los analistas, colaboramos con los otros protagonistas de la investigación criminal y pues se da el engranaje perfectamente y sale el trabajo bonito, ¿no? Y pues gracias a este trabajo en conjunto, que nosotros pues solamente sumamos un poco más, se da una sentencia inmensa a este tipo de personas, ¿no? Que ya, para empezar, son seriales. Entonces, que tal vez sin la base de datos se estaría perdiendo algún delito ahí o tendría un poco menos de años o demás. Sin embargo, insisto, con este trabajo en equipo es cuando salen las investigaciones así de bonitas y cuando se sentencian a las personas sin ningún problema en lo absoluto.
Y para finalizar, ahí disculpen por el tiempo, les dejo algunas convocatorias que han estado en estos últimos meses, unas ya del año pasado, otras de este mismo año, donde han tenido ahora sí que convocatorias para analistas, ya sea de información criminal o analistas operativos en investigación policial, que viene siendo algo muy similar. Una en Puebla, si no me equivoco, la otra en Nuevo León, donde los requisitos básicamente entre estos tres ejemplos viene siendo lo mismo. Licenciado en una carrera afín a la investigación criminal. Obviamente que esté titulado, que pase todos los procesos de control y confianza. En Puebla, por ejemplo, se les está pagando o se les está remunerando mensualmente con aproximadamente 13,300 pesos. Tengo entendido que en Nuevo León iba a ser muy similar que en Chihuahua, que las personas o los analistas están ganando entre 15 a 20,000 pesos, ¿no? Dependiendo ahí de si tienen ya compensación, si no tienen, si están obteniendo su salario mínimo, perdón, su salario íntegro, ¿no? Estaría más o menos rondando en eso. Sin embargo, pues obviamente depende del nivel del analista, depende si es coordinador, si es director, si tiene alguna actividad en especial, pues obviamente ya sube tanto la compensación como algún otro ingreso. Y lo que quiero tocar el tema con esto es de que la figura del analista se está desarrollando un poco más en estos últimos años y posteriormente cada estado va a lanzar su convocatoria con academia incluida para que personas, ahora sí que, pues sean analistas criminales. Y así como vemos en la convocatoria de Nuevo León, que es como la morada, primero ponen ahí licenciado en criminología. ¿Por qué? Porque algunas personas han visto los jefes, los fiscales, que es necesario un perfil de un criminólogo o de un criminalista que ya tenga este conocimiento de diversas ciencias, que tenga alguna interacción con el sistema de justicia, pero que aparte también sepa de estadística criminal, que sepa de patrones delictivos, que sepa de cómo utilizar programas especializados dentro del área forense, que sepa cómo funciona un peritaje en balística, que sepa cómo trabaja un criminalista de campo, para que él, en el momento en que esté revisando la carpeta de investigación o vea un IPH, sepa de qué se está hablando. Parece increíble, pero nos ha tocado que algunos ministerios públicos todavía no saben cuál es la dinámica de un peritaje en balística o cómo se procesa o cómo se actúa. Entonces, de cierta manera, estaríamos ahí como mediadores para ahora sí que descifrar cómo se realiza eso, si está bien hecho el peritaje o si se hace falta que se realice algún otro, ¿no? Por ejemplo. Nos dice, me imagino que Cintia, maestro, ¿de qué manera pudiéramos llevar por buen camino la formación como analistas? La formación como analistas, para empezar, desde mi punto de vista, se puede llevar de una manera muy suave. De hecho, hace poco estaba hablando de este tema con unos amigos. Si realmente queremos ser analistas o nos llama la atención el análisis criminal, sería interesante estarnos capacitando en temas ad hoc al análisis criminal. Estar invirtiendo a lo mejor el tiempo en especializarnos como tal. Por ejemplo, por medio de YACA, ya les hablé un poquito de esta organización, ellos capacitan y hacen ahora sí que talleres seguido. En vez de tomar un taller de asesinos seriales y luego otro de identificación vehicular y luego al otro día, no, pues hoy tengo ganas de dactiloscopía, luego agarro dactiloscopía. Lo inteligente desde mi punto de vista sería tomar capacitaciones dentro del área que me quiero desempeñar. Estar invirtiendo dentro del área que me quiero desempeñar, estar reinvirtiendo no solamente dinero, sino tiempo y buscando organizaciones e instituciones reglamentadas o avaladas que trabajen el análisis criminal. Eso es muy interesante. Por ejemplo, podemos ver, ya lo dijo iniciando el maestro Juan,
que cualquier persona a lo mejor puede hablar de análisis criminal, pero lo va a hablar tal vez desde los libros o desde una idea vaga que puede tener. Digo, de cierta manera eso no nos sirve mucho, sino que nos sirve más ir con esas instituciones que capacitan, que ya son expertos en el área, y sería de cierta manera la forma inteligente de, de empezar por ese camino del análisis criminal. Otra cosa sería especializarnos y estarnos relacionándonos con programas de análisis criminal. Por ejemplo, si se puede conseguir el I2, yo como estudiante o yo como egresado, estar interactuando con el programa de I2 para cuando haya una convocatoria, poder decir que al menos lo conozco, que al menos sé cómo funciona y que ya lo he manipulado en alguna ocasión. Otra cosa, hay cursos de manera gratuita de mapeo criminal y que también tienen al fin y al cabo relación con el análisis criminal que se pueden tomar. Nada más es cuestión de poner, y esto es real en Google, mapeo criminológico, curso, y les aparece uno muy bueno, que también les puede dar una constancia, ¿no? Lo que les estoy diciendo es que debemos de esforzarnos o de pensar e invertir el tiempo inteligentemente en capacitaciones dentro del área y sobre todo en programas o tecnologías dentro del área. ¿Sí? Porque muchas veces no conocemos ni qué son fuentes abiertas, ni qué son los SINT, ni qué son ni DOS, ni redes de vínculos. No sabemos ni siquiera qué información se puede obtener de los celulares. A lo mejor desconocíamos Cellebrite. Sin embargo, pues todo eso lo podemos conseguir, incluso podemos relacionarnos simplemente con googlear. Sí, esa sería mi respuesta, Cintia. La evaluación de riesgos. Ahí de cierta manera no puedo estar yo muy relacionado, maestro Juan, porque más que nada podría ser más de análisis estratégico a largo plazo, y en relacionado con la investigación criminal, pues podría ser contra células delictivas, ¿no? Entonces, contra células delictivas y donde se tendría que evaluar el riesgo de un operativo. Me imagino que a eso se refiere, o al menos a eso puedo relacionarlo en el aspecto de impartición de justicia o de ámbito policial. Y pues ahora sí que es algo muy importante. Opino que es algo muy importante porque para empezar, si no se tiene un buen análisis, si no se sabe cuántas personas van a estar en una casa donde se va a catear, por ejemplo, no vas a saber si llevas los suficientes elementos, si te faltan, si te sobran, si llevas el equipo adecuado o no. Por eso es necesario identificar y analizar a las personas que sabemos van a estar dentro de ese domicilio previo a cualquier cateo o un acto policíaco, ¿no? En ese domicilio o en X lugar. Y HP nos pregunta, ¿el psicólogo criminológico cómo puede encaminar su carrera como analista? Hay varios compañeros actualmente que son analistas que tienen la licenciatura en, creo que se llama criminología criminal, perdón, criminología psicológica. Entonces es muy similar a lo que tú mencionas. ¿Cómo lo pudiera enfocar? Pues más que nada en ver esos aspectos o encaminarlo más a la perfilación criminal, por ejemplo, y otorgar ese dinamismo de la perfilación criminal, ahora sí que al análisis, ¿no? De cierta manera, apoyar con los patrones, no solamente con los patrones que nos está lanzando los datos, sino con los patrones que nos está arrojando, ahora sí que estos patrones conductuales en diversas escenas del crimen. ¿Sí? Y al fin y al cabo, es lo que les decía, las convocatorias piden personas afín, pero por afín podemos decir que es tanto un criminólogo como un psicólogo criminológico, como un criminalista, como un psicólogo como tal, como un licenciado en Derecho, como una persona, un ingeniero en sistemas, porque al fin y al cabo, el análisis criminal no solamente se va a enfocar en una acción, no solamente se va a enfocar en
en el porqué del delinque, no en quién es el delincuente, sino que se va a necesitar un ingeniero que sepa realizar cartografía, por ejemplo. Un ingeniero que pueda manipular los sistemas y pueda hacer mejoras. Un licenciado, como te lo iba a decir, en cartografía que nos pueda realizar un mapa de Juárez y nos identifique de manera así visual dónde dónde está el crimen organizado, dónde domina cada quien, cuáles son los puntos de venta de una droga en específico y demás. ¿Sí? Todos esos sistemas que debemos de conocer, pero que a lo mejor un licenciado en cartografía desarrolla aún mejor. Sí, y bueno, hay una foto de algo que ocurrió en Ciudad Juárez. Y como ya saben, Ciudad Juárez es o está etiquetada como la ciudad de feminicidio. Ahí tuvimos un pequeño altercado donde un colectivo de feministas pues fueron a pedir justicia, ¿no? De cierta manera en Fiscalía de la Mujer. Y les dejo con esta frase, les digo, la intención de esta plática es lo que les estaba platicando con el maestro, no es decirles y no es hablarles del análisis como un experto y como el mejor perito en el análisis criminal, sino que más que nada dar ese acercamiento dentro del área. En caso de ser estudiantes, compartir la información y que sepan que se pueden capacitar y que hay un área de empleo. Y en caso de ser colegas que ya estén ejerciendo, pues ¿por qué no debatir o compartir ideas? Aquí me pareció muy interesante que comentaran lo de las sábanas telefónicas y demás. Entonces, al fin y al cabo, creo que eso enriquece un poco estas pláticas. Y a menos de que haya alguna otra pregunta, de mi parte, maestro, sería todo. Rubén, ¿qué tal? Te saluda Cintia. Juan tuvo que salir. ¿Sí me Hola, ¿qué escuchas tal? bien? Sí, claro. Pues como siempre agradeciéndote tu tiempo y la disposición para compartir esto con la audiencia que pues ya teníamos bastantes días ahí haciendo la intención de esta reunión. Y pues bueno, creo que no hay más preguntas. Vamos por ahí a mandar la grabación a aquellos que la solicitaron. Y pues si no hay nada más que decir, damos por concluida la conferencia. Cintia, ya nada más para finalizar, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por las atenciones, ahora sí que de todo el equipo. Creo que no llegó Guael, ¿verdad? No llegó, se anduvo conectando por ratitos, pero anda también dando conferencia, entonces ya no le dio tiempo de concluir aquí. Muy bien, bueno, pues ahí me los saludas y pues un saludo enorme para ti. A todos los colegas que estuvieron aquí conmigo, pues muchas gracias por su tiempo. Espero les haya agradado un poco o un mucho. Y pues vamos a lo mismo, cualquier duda, con toda confianza se pueden comunicar conmigo. Tal vez sea un poco más dinámico hablarlo por inbox o compartir material y demás. Estoy a la orden, cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Buena tarde a todos.